El aire del puerto de Cadira olía a sal, a pescado podrido y a desesperación. Para Amira, ese era el perfume de su nueva vida. Un aroma acre que se aferraba a su ropa, a su pelo y a los recuerdos de un pasado que parecía pertenecer a otra persona. Desde la ventana agrietada de su minúscula habitación, observaba los barcos ir y venir, mastodontes de acero que prometían otros mundos, otras vidas, mientras ella permanecía anclada a aquella orilla de miseria. Cada mañana era un recordatorio de lo que había perdido: los jardines perfumados de su palacio, el tacto de la seda, la risa de su madre. Ahora solo quedaba el frío del suelo de piedra bajo sus pies descalzos y un silencio solo roto por la tos seca de su padre en el cuarto contiguo. ¿Cuánto tiempo más podrían resistir así? La enfermedad de su padre era un ladrón silencioso, que se llevaba no solo su salud, sino también el poco dinero que Amira conseguía ganar con trabajos precarios y agotadores. Limpiaba los suelos de una taberna, cosía redes para los pescadores, hasta que sus dedos sangraban, y servía mesas a hombres cuyas miradas la desnudaban con una crudeza que le helaba el alma. Cada moneda que ganaba iba destinada a las medicinas que apenas lograban calmar el dolor de su padre, un antiguo noble cuya dignidad se desvanecía con cada nuevo ataque de tos. Se sentía atrapada en una red invisible, tejiendo su propia condena día tras día, viendo cómo el hombre que una vez le enseñó a montar a caballo ahora apenas podía sostener una taza de té. La culpa era su compañera constante, un peso que la ahogaba lentamente. Lo peor llegaba por las noches, cuando el agotamiento no era suficiente para acallar los fantasmas. Entonces, el rostro de Khalil aparecía en la oscuridad, tan nítido como si estuviera allí mismo. Recordaba sus ojos, oscuros como el desierto a medianoche, llenos de una promesa que ella misma había destrozado. Recordaba el calor de su mano al tomar la suya en el oasis de los susurros, el lugar secreto donde le había jurado un amor eterno. Ese recuerdo, que una vez fue su mayor tesoro, ahora era una tortura. Había renunciado a él, le había hecho creer que lo abandonaba por otro, todo para salvar a su familia de la espada de un visir traidor. ¿Y de qué había servido? Su sacrificio solo había comprado un poco de tiempo, un exilio miserable que ahora amenazaba con terminar de la peor manera posible. La amenaza tenía un nombre: Farouk, el usurero. No era más que un peón del mismo visir que había orquestado su caída, un hombre sin escrúpulos que había localizado a su familia y les había ofrecido un préstamo envenenado. Hoy había venido a cobrar. Su sonrisa era la de un chacal, sus ojos pequeños y crueles mientras recorría con la mirada la humilde estancia. «El plazo ha expirado, princesa», siseó, deleitándose en el título que ahora sonaba como un insulto. «O me pagáis lo que me debéis, con sus intereses, o revelaré vuestro paradero». El visir estará encantado de terminar el trabajo que empezó hace 5 años. El miedo de Amira no era por ella, sino por sus padres. Ver el terror en los ojos de su padre enfermo fue la gota que colmó el vaso. Esa noche, mientras sus padres dormían un sueño intranquilo, Amira tomó la decisión más terrible de su vida. No había joyas que vender, ni favores que pedir. Solo le quedaba una cosa, lo único que aún le pertenecía por completo: su cuerpo. Recordó las palabras de una mujer en el puerto, que hablaba de un traficante que compraba jóvenes para entretener a hombres ricos y poderosos. En su momento, la idea la había llenado de repulsión, pero ahora parecía la única salida: vender su libertad, su dignidad, su futuro, a cambio de la seguridad de su familia. Era el mismo sacrificio que había hecho por Khalil, pero esta vez se sentía infinitamente más sucio, más definitivo. Se miró en el trozo de espejo roto y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Al día siguiente, con el corazón convertido en una piedra helada, se reunió con el traficante en un callejón oscuro que apestaba a desesperanza. El hombre, llamado Kyle, la examinó como si fuera un animal, levantándole la barbilla con sus dedos sucios y observando sus dientes. Amira soportó la humillación con la mandíbula apretada, su orgullo de princesa enterrado bajo capas de miedo y resignación. «Tienes buenos huesos», gruñó Kyle, «pero tu rostro es demasiado reconocible. Usarás una máscara».
Serás un misterio, un lienzo en blanco sobre el que los hombres proyectarán sus fantasías más oscuras. Le entregó una bolsa con monedas, suficiente para saldar la deuda y asegurar medicinas para su padre durante meses. Era el precio de su alma, y le pareció terriblemente barato. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, en el corazón de Sahara, el jeque Khalil al-Ahmadi gobernaba su reino desde un trono de cristal y acero. Su palacio, una maravilla de la arquitectura moderna que se alzaba como un espejismo en el desierto, era un reflejo de su propio ser, imponente, brillante y completamente frío. Cada día era una sucesión de reuniones, decisiones estratégicas y ejercicios de poder que habían triplicado la fortuna de su nación. Era respetado, temido y profundamente solitario. El control era su Dios, la disciplina su evangelio. No había espacio en su vida para el desorden, para la debilidad, para el amor. Esa palabra era para él una cicatriz, una que se negaba a volver a tocar. La herida tenía un nombre: Amira. 5 años. Habían pasado 5 largos años desde que ella desapareció sin una palabra, sin una carta, rompiendo su compromiso secreto y destrozando el corazón del joven príncipe que había sido. El abandono lo había transformado, forjando al hombre implacable que era hoy. Se había convencido a sí mismo de que el amor era una ilusión para los necios, una debilidad que un gobernante no podía permitirse. Su harén era una colección de bellezas vacías, una distracción para su cuerpo que nunca llegaba a tocar su alma. Mantenía a todas las mujeres a una distancia insalvable, asegurándose de que ninguna pudiera volver a encontrar las grietas de su armadura. Esa mañana, el Consejo de Ancianos lo había presionado de nuevo. «Necesitas una esposa, una reina», había dicho el más viejo de ellos, con su voz como el susurro de la arena. «Necesitas un heredero para asegurar tu linaje y la estabilidad de Sahara». Khalil los había escuchado con una paciencia gélida, su rostro una máscara de impasibilidad. Les habló de alianzas, de tratados comerciales, de la princesa europea con la que sus diplomáticos estaban negociando un matrimonio de conveniencia. Trató el asunto como lo que era para él, una transacción más, la fusión de 2 corporaciones. El amor no formaba parte de la ecuación, nunca más lo haría. Más tarde, solo en su vasto despacho, observó la puesta de sol teñir las dunas de color sangre. La soledad en la cima del poder era un abismo. A veces, en el silencio de la noche, el fantasma de Amira lo visitaba. La recordaba riendo, con el pelo al viento mientras cabalgaban juntos por el desierto. Odiaba esa debilidad, ese resquicio de vulnerabilidad que se negaba a morir. Se acercó a un pesado escritorio de caoba y abrió un cajón secreto. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, descansaba una única rosa del desierto, la que ella le había regalado en el oasis. La miró por un instante, una punzada de un dolor antiguo y familiar atravesándole el pecho. Luego, cerró el cajón de un golpe. El pasado debía permanecer enterrado. Fue su consejero de más confianza, Zafir, quien le habló de la subasta. «Una distracción, mi señor», sugirió con cautela. «Una colección de artículos exóticos para los paladares más exigentes. Dicen que esta noche se presenta una pieza única, una bailarina enmascarada de una gracia sin igual». Khalil frunció el ceño, a punto de rechazar la idea con desdén. Esas reuniones decadentes de hombres ricos y aburridos le producían náuseas. Pero la descripción, bailarina enmascarada. Por alguna razón, esas palabras resonaron en el vacío de su interior. Un eco inexplicable. Quizás el aburrimiento era tan grande que cualquier cosa era mejor que otra noche de silencio. «Prepara el coche», ordenó sorprendiéndose a sí mismo. Amira fue conducida a través de pasillos opulentos hasta una sala de espera de terciopelo rojo. Junto a ella, otras mujeres, algunas asustadas, otras resignadas, esperaban su turno para ser exhibidas. A ella le dieron una máscara de seda negra y filigranas de plata que le cubría la mitad superior del rostro, y un traje de bailarina de velos vaporosos que revelaba más de lo que ocultaba. Se sentía deshumanizada, reducida a un mero objeto de deseo. Cuando llegó su turno, Khalil la empujó hacia el escenario. Las luces la cegaron. Pudo distinguir las siluetas de decenas de hombres sentados en la penumbra, sus rostros ocultos,
sus intenciones demasiado claras. El miedo la paralizó por un instante. Entonces, la música comenzó a sonar. Era una melodía triste y antigua de su tierra, una que su madre le cantaba para dormir. Y algo dentro de Amira se rompió. Cerró los ojos y dejó de pensar en los hombres que la observaban. Bailó para su padre enfermo, para su madre perdida, para el reino que ya no existía. Bailó su soledad, su miedo y su sacrificio. Cada giro era una lágrima, cada movimiento de sus brazos un grito silencioso. No era una danza de seducción, era un lamento, una elegía a todo lo que había amado y perdido. Se olvidó de dónde estaba y de por qué, y por un breve instante volvió a ser libre. Khalil observaba desde un balcón privado, con una copa de coñac en la mano y una expresión de profundo aburrimiento. Había visto joyas, antigüedades y animales exóticos, pero nada había captado su interés. Entonces, ella salió al escenario. Al principio, no fue más que otra figura esbelta envuelta en seda, pero cuando empezó a bailar, el jeque se quedó inmóvil. No era la técnica, aunque era perfecta. Era el alma que ponía en cada gesto, una tristeza tan profunda que le llegó hasta el fondo de su corazón congelado. Y entonces, un movimiento, un giro particular de la muñeca, un gesto que él conocía también como el latido de su propio corazón. Era el movimiento que él mismo le había enseñado a Amira. El vaso se estrelló contra el suelo. El sonido se perdió en la música, pero para Khalil fue como una explosión. Imposible. Era una coincidencia, una cruel jugarreta de su mente torturada. Amira se había ido. Lo había abandonado por un hombre más rico, se había desvanecido. No podía ser ella. Sin embargo, no podía apartar los ojos de la figura enmascarada. Cada movimiento era un puñal que removía sus recuerdos. La forma en que inclinaba la cabeza, la fluidez de sus caderas, la expresión de anhelo en su cuerpo. Era ella. O su fantasma había venido a atormentarlo. Un torbellino de rabia, dolor y una necesidad posesiva y oscura se apoderó de él. Tenía que saberlo. Tenía que poseerla. La puja comenzó. Las cifras subían rápidamente. Una competición de egos y fortunas. Khalil permaneció en silencio, observando desde la sombra, dejando que los demás se agotaran. Cuando la puja pareció estancarse en una suma ya astronómica, su voz resonó en la sala, fría y autoritaria, doblando la última oferta. Un murmullo de asombro recorrió el lugar. Nadie se atrevió a pujar contra el jeque de Sahara. El martillo cayó con un golpe seco y definitivo. Adjudicado al invitado del balcón de honor, anunció el subastador. Amira, todavía recuperando el aliento tras su danza, escuchó esas palabras y sintió un escalofrío. Había sido vendida. Su vida ya no le pertenecía. Fue conducida fuera del escenario por guardias que no se parecían a los matones de Kael. Llevaban el uniforme de la Guardia Real de Sahara. El pánico se apoderó de Amira. ¿El jeque? ¿El gobernante de la nación más poderosa de la región la había comprado? La llevaron en un coche de lujo silencioso a través de las puertas doradas del Palacio de las Dunas Doradas. La opulencia del lugar era abrumadora, un mundo de mármol, oro y fuentes susurrantes que contrastaba brutalmente con el cuchitril en el que había vivido. Se sentía como una impostora, una mancha de suciedad en un lienzo inmaculado. Sabía que aquello no era un hogar, sino la jaula más hermosa que jamás había. Los días que siguieron a la revelación se convirtieron en una tortura exquisitamente diseñada. Khalil la había encerrado en una de las suites más lujosas del harén, una jaula de oro con vistas a un jardín silencioso donde los pavos reales paseaban con indiferencia. Cada mañana, un sirviente mudo le traía bandejas de plata con manjares que ella apenas probaba. No era una prisionera común, era un fantasma al que mantenían con vida. Un enigma que el jeque se negaba a resolver pero que tampoco podía desechar. Sentía su presencia incluso cuando él no estaba, como un peso en el aire, una vigilancia constante que le erizaba la piel. ¿Qué esperaba de ella? ¿Qué quería oír que no pudiera darle? Desde su centro de mando, una sala revestida de pantallas que mostraban cada rincón del palacio, Khalil la observaba. La veía pasear por la habitación como un felino enjaulado, tocar los libros de la estantería sin leerlos, mirar por la ventana con una expresión de anhelo tan profundo que a él le costaba respirar. Buscaba una grieta en su fachada,
Una señal de la traidora, de la mujer calculadora que lo había abandonado por dinero y poder. Pero todo lo que encontraba era una tristeza abrumadora, una dignidad herida que se negaba a romperse. Era Amira y no lo era, y esa contradicción lo estaba volviendo loco, carcomiendo el control férreo que tanto le había costado construir. Finalmente, no pudo soportarlo más. Irrumpió en sus aposentos sin previo aviso, encontrándola de pie junto al balcón, bañada por la luz del atardecer. Sus ojos, al verlo, mostraron un destello de miedo, pero fue rápidamente reemplazado por una resolución desafiante. Se acercó a ella, su sombra engulléndola, su voz un susurro gélido y cortante. «Vas a contarme la verdad», ordenó. No preguntó. Cada detalle. ¿Quién te envió? ¿Para quién trabajas? ¿Cuál es tu precio ahora? Cada palabra era un golpe. Un intento de derribar sus murallas y encontrar la podredumbre que él estaba seguro de que se escondía debajo. Pero ella simplemente negó con la cabeza, sus labios apretados en una línea obstinada. Amira sintió que el corazón le martilleaba contra las costillas, pero se obligó a mantenerse firme. Mirarle a los ojos era como mirar el abismo de su propio dolor. Veía el odio en ellos, sí, pero debajo, muy debajo, vislumbraba la herida sangrante que ella misma había causado. Decirle la verdad sobre el visir no era una opción. El visir todavía era poderoso, un hombre con espías en cada corte, incluyendo, probablemente, la de Sahara. Revelar su chantaje no solo pondría en peligro a sus padres, sino también a Khalil. Lo expondría a una guerra política, a un enemigo que no dudaría en destruirlo. Su silencio era su último sacrificio, el único escudo que podía ofrecerle. ¿Cómo hacerle entender que lo protegía del único modo que sabía? «No hay nadie», respondió ella, su voz más firme de lo que se sentía. «No trabajo para nadie. Mi familia cayó en desgracia. Necesitaba el dinero». Le ofreció una verdad a medias, una verdad que sabía que él interpretaría de la peor manera posible. Vio cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus ojos se oscurecían hasta convertirse en dos pozos de furia helada. La humillación de su respuesta era palpable. Para él, ella estaba confesando que lo había cambiado, que había vendido su amor por unas cuantas monedas. Y aunque era una mentira, era la única mentira que podía mantenerlo a salvo. Soportaría su desprecio si eso significaba que él seguiría viviendo. Él soltó una risa amarga, un sonido desprovisto de cualquier alegría que resonó en la opulenta habitación. «Dinero», repitió, saboreando la palabra como si fuera veneno. «Por supuesto, siempre fue el dinero. ¿Cuánto te pagó ese hombre por el que me dejaste? ¿Fue suficiente? ¿Valió la pena destrozar todo lo que teníamos por un puñado de oro?» Se inclinó hacia ella, su aliento cálido rozando su mejilla, su cercanía una tortura insoportable. Amira tuvo que reprimir el impulso de retroceder o, peor aún, de inclinarse hacia él. El aroma de sándalo y especias que siempre lo había caracterizado la envolvió, trayendo consigo una avalancha de recuerdos que amenazaban con ahogarla. Los interrogatorios se repitieron durante días. A veces eran crueles y directos. Otras se convertían en una guerra silenciosa, donde él simplemente se sentaba en un sillón frente a ella y la observaba durante horas, esperando que se quebrara bajo el peso de su escrutinio. Pero Amira había aprendido a construir fortalezas dentro de sí misma. Se refugiaba en los recuerdos de su infancia, en el rostro de su madre, en la sensación del viento del desierto en su pelo cuando cabalgaba junto a un joven príncipe que le había prometido la eternidad. Esos recuerdos eran su santuario, el único lugar donde el jeque y su odio no podían alcanzarla. No sabía cuánto tiempo más podría resistir. Una noche, incapaz de dormir, Amira se deslizó fuera de su habitación y salió al jardín interior. La luna llena bañaba las baldosas de mármol con una luz plateada, y el aire olía a jazmín y a noche. Se sentía observada, pero ya no le importaba. Necesitaba moverse, liberar la angustia que la consumía. Descalza sobre la hierba húmeda, comenzó a bailar. No era la danza del escenario, sino la que había aprendido de niña. Una danza de su pueblo que contaba historias de amor, pérdida y esperanza. Bailó para sí misma, para la luna, para los fantasmas de lo que pudo haber sido, sin saber que desde un balcón en la sombra,
Un par de ojos oscuros la seguían con una intensidad febril. Khalil la observaba, paralizado. La había visto bailar en la subasta, pero aquello era diferente. No había artificio, no había seducción, era pura emoción, un lamento que se expresaba a través de cada movimiento de su cuerpo esbelto. La tristeza que emanaba de ella era tan palpable que sintió como si una mano invisible le estrujara el corazón. Vio 5 años de dolor en el arco de su espalda, una vida de sacrificio en la forma en que sus manos se extendían hacia el cielo estrellado. Y por primera vez desde que la había encontrado, la duda, como una fina grieta en una presa, comenzó a filtrarse en la muralla de su certeza. ¿Podía una traidora bailar con tanto dolor? Al día siguiente, un impulso que no comprendió lo llevó a ordenar a los guardias que le permitieran el acceso a los establos. Sabía de su antiguo amor por los caballos, un detalle íntimo que había intentado borrar de su memoria. La encontró allí, en un box alejado, cepillando suavemente el pelaje de un viejo semental árabe que tenía una pata herida. Había una ternura en sus gestos, una paz en su rostro que él no había visto desde que llegó al palacio. Estaba vestida con ropas sencillas de sirvienta, su pelo recogido en una trenza desordenada, y por un instante doloroso, volvió a ver a la joven de 18 años que le había robado el aliento en el oasis de los susurros. Ella no se percató de su presencia hasta que él estuvo a su lado. Se sobresaltó, y la máscara de cautela volvió a su rostro. «Mi señor», murmuró, inclinando la cabeza. Él ignoró el formalismo, su mirada fija en el caballo. «Tiene una mala herida», dijo él, su voz más suave de lo que pretendía. «Sí», respondió ella, sin mirarlo. «Pero sanará. Solo necesita paciencia y cuidado». Había algo en su tono, una mezcla de conocimiento y compasión que lo desarmó. Hablaron de caballos, de linajes, de la forma en que los árabes corrían como el viento. Y por unos breves minutos, no eran un jeque y su esclava, sino 2 personas que compartían una pasión olvidada. Amira se atrevió a mirarlo, y vio en sus ojos algo que no era odio ni rabia. Era una curiosidad teñida de melancolía. «Mi padre me enseñó a montar antes de que aprendiera a caminar», dijo ella en voz baja, una confesión involuntaria. Decía que para entender la libertad primero hay que entender a una criatura que la encarna. La mención de su padre trajo una sombra de dolor a sus ojos, y Khalil se encontró deseando, con una intensidad que lo asustó, poder borrar esa sombra. Vio un atisbo de la chica que había amado, la chica vulnerable y fuerte a la vez, y su corazón herido dio un vuelco traicionero. ¿Quién era realmente esta mujer? Esa misma noche, durante una cena de Estado, el Consejo de Ancianos aprovechó la presencia de embajadores extranjeros para presionar a Khalil. «El Emirato necesita una reina, Su Alteza», declaró el más anciano, su voz resonando en el silencioso comedor. «Una esposa de linaje adecuado. Las negociaciones con la princesa europea deben concluirse. El pueblo exige estabilidad, un heredero». Amira, sentada en una mesa lejana, designada como una de las sirvientas del harén, escuchó cada palabra. Vio la mandíbula de Khalil tensarse, la frialdad con la que asintió, prometiendo cumplir con su deber, y sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a los celos. Más tarde, mientras deambulaba por los pasillos desiertos del palacio, incapaz de encontrar la paz, una voz baja la atrajo hacia la biblioteca. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija, vio a Khalil. Estaba de pie frente a un enorme retrato de su padre, el anterior jeque. Sostenía una copa en la mano, y su postura, normalmente tan erguida y dominante, parecía cargada de un peso invisible. «¿Creen que es fácil, padre?», lo oyó murmurar al retrato. «Creen que este trono es un premio, pero es una jaula dorada y solitaria». La vulnerabilidad en su voz la golpeó con la fuerza de una ola, derribando sus propias defensas. Amira se quedó inmóvil, escuchando el monólogo de un hombre que se creía solo. Lo oyó hablar del peso de la corona, de la soledad del poder, de la presión constante por ser perfecto, infalible. No mencionó su nombre, pero ella sintió su presencia en sus palabras cuando habló de la confianza rota y de la imposibilidad de volver a sentir. Por primera vez,
Vio más allá del gobernante despiadado y del amante herido. Vio a un hombre atrapado, tan prisionero de sus circunstancias como ella lo era de las suyas, y su corazón, que había intentado endurecer contra él, se ablandó con una compasión que la aterrorizó. Impulsada por una fuerza que no podía controlar, esa noche lo esperó en sus aposentos. Cuando él entró, se sorprendió al verla allí, de pie en medio de la habitación, con una expresión de determinación en el rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, su voz ronca por el cansancio y el alcohol. «He venido a exigirle algo», respondió ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Él arqueó una ceja, una mezcla de diversión y molestia en su mirada. «¿Exigir? Has olvidado tu lugar. No estás en posición de exigir nada». Pero ella no se inmutó, sosteniendo su mirada con una fuerza que no sabía que poseía. «Exijo que me mire», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «No a la esclava que compró, no a la traidora que cree que soy. Míreme a mí, a Amira». El uso de su propio nombre fue como encender una mecha. La atmósfera en la habitación se cargó de electricidad. Él se acercó a ella lentamente, como un depredador que acecha a su presa. «¿Y a quién se supone que debo ver?», siseó, su rostro a centímetros del de ella. «Veo a una mujer que me mintió, que me abandonó, que se vendió al mejor postor. ¿Qué más hay que ver?». Sus palabras eran crueles, pero sus ojos contaban una historia diferente, una historia de dolor desesperado. «Ves a la única mujer que te ha amado de verdad», replicó ella, las lágrimas brillando en sus ojos. «La única que sacrificaría todo por ti». Fue la gota que colmó el vaso. Con un gruñido que salió de lo más profundo de su ser, Khalil cerró la distancia entre ellos y estrelló su boca contra la de ella. No fue un beso tierno. Fue un beso de furia, de frustración, de 5 años de anhelo y resentimiento reprimidos. Fue un castigo y una súplica, un intento de borrarla y de grabarla en su piel al mismo tiempo. Amira le devolvió el beso con la misma desesperación, aferrándose a él como si fuera su único anclaje en un mundo que se desmoronaba. Las manos de él se enredaron en su pelo, tirando de su cabeza hacia atrás mientras profundizaba el beso, reclamando su boca con una posesividad que le robó el aliento. La ropa pareció disolverse entre ellos, sus cuerpos presionándose el uno contra el otro, buscando un alivio que las palabras no podían dar. Era una batalla, una rendición, una colisión de 2 almas rotas que solo encontraban sentido en la presencia de la otra. La llevó hacia la cama, sus labios nunca se separaron. Cada toque era una quemadura, una promesa de olvido. Estaban al borde del abismo, a punto de consumar un deseo que había ardido en secreto durante media década. Justo cuando Amira pensó que se entregaría por completo, justo cuando su cuerpo estaba a punto de rendirse al hombre que siempre había amado, él se apartó bruscamente. Se puso de pie, jadeando, su pecho subiendo y bajando con agitación. La miró, tumbada en la cama, vulnerable y expuesta, y una máscara de autodesprecio y frialdad glacial cubrió su rostro. «No», dijo, la palabra como un latigazo. Se pasó una mano por el pelo, como si intentara limpiarse de su contacto. «Esto es lo que querías, ¿verdad? Usar tu cuerpo para volver a meterte en mi vida, en mi cama». El dolor de sus palabras fue más agudo que cualquier golpe físico. Amira se incorporó, cubriéndose con las sábanas, la vergüenza y la humillación quemándole las mejillas. Él la miraba con un asco que la destrozó por dentro. «Lárgate», espetó él, su voz llena de veneno. «Vuelve a tu jaula». Luego se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta tras de sí con un portazo que resonó en el silencio de la habitación y en los pedazos de su corazón. Amira se quedó sola, temblando, las lágrimas finalmente cayendo por su rostro. Acababa de tocar el cielo y el infierno en el lapso de 5 minutos, y se dio cuenta de que, para Khalil, ella siempre sería lo segundo. Khalil se apoyó contra la puerta cerrada, su cuerpo temblando de una furia dirigida enteramente hacia sí mismo. Por un momento, por un instante de locura, se había permitido sentir. La había tocado, la había saboreado, y su cuerpo la había reconocido. La había anhelado con una necesidad primitiva que eclipsaba la lógica y el orgullo.
El terror de esa vulnerabilidad era lo que lo había hecho retroceder. Había tenido que herirla para salvarse a sí mismo, para reconstruir los muros que ella había estado a punto de derribar con un solo beso. Pero mientras se alejaba por el pasillo, el sabor de sus labios en los suyos era una marca de fuego, y supo que había cometido un error terrible. En la soledad de su suite, Amira lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. La humillación era un ácido que le corroía el alma. Él no solo la odiaba por su supuesta traición, la despreciaba. La veía como una mercancía, una ramera que usaba su cuerpo como moneda de cambio. La cruel ironía era que ella se había vendido para salvar a su familia, pero a los ojos del único hombre cuya opinión le importaba, su sacrificio la había convertido en la peor de las mujeres. Se abrazó a sí misma, el frío de la soledad calando hasta sus huesos. ¿Cómo podría alguna vez hacerle ver la verdad si él se negaba a ver más allá de su propio dolor? Los días siguientes fueron un infierno de silencio. Khalil no volvió a buscarla. La comida seguía llegando, la jaula seguía siendo dorada, pero la atmósfera se había vuelto opresiva, cargada con la tensión no resuelta de esa noche. Amira se sentía como un fantasma vagando por un mausoleo. Pasaba horas mirando su reflejo en los espejos pulidos, preguntándose si la mujer que le devolvía la mirada era todavía la princesa Amira o solo una cáscara vacía, una bailarina enmascarada cuyo único propósito era recordar a un jeque poderoso lo que había perdido. La esperanza, que había florecido brevemente en la oscuridad, comenzó a marchitarse. Por su parte, Khalil se sumergió en el trabajo con una ferocidad casi maníaca. Presidía reuniones, firmaba tratados, tomaba decisiones que afectarían a millones de personas, todo ello con una eficiencia helada. Pero era una farsa. Por la noche, en la soledad de su despacho, la imagen de Amira en su cama, con los ojos llenos de deseo y dolor, lo asaltaba. Se servía copa tras copa de whisky, intentando ahogar el recuerdo de su piel, el sonido de su respiración entrecortada. Se odiaba por haberla tocado, y se odiaba aún más por desear hacerlo de nuevo. Estaba atrapado en una guerra consigo mismo, y ella era el campo de batalla. Amira comenzó a darse cuenta de que la pasividad ya no era una opción. Sufrir en silencio no la llevaría a ninguna parte. Su sacrificio no había servido de nada si él la veía como una villana. Su orgullo, esa llama que se había negado a extinguirse incluso en la más profunda humillación, comenzó a arder de nuevo. No por él, se dijo a sí misma, sino por ella. Necesitaba recuperar su nombre, su honor, no solo para su familia, sino para la joven que había sido, la que había creído en el amor y en la justicia. Pero, ¿cómo luchar cuando tu enemigo es también el dueño de tu vida? Mientras tanto, sin que ellos lo supieran, las ondas de su reencuentro se habían extendido más allá de los muros del palacio. En un reino vecino, el visir que había orquestado la caída de Amira recibió un informe de uno de sus espías. La noticia de que la princesa desaparecida estaba ahora en el harén del jeque de Sahara lo llenó de una ira fría. Ella era un cabo suelto, una amenaza para sus ambiciones. Si alguna vez le contaba a Khalil la verdad, todo su plan se vendría abajo. Decidió que había llegado el momento de eliminarla de forma permanente y sabía exactamente cómo hacerlo. Una mañana, mientras Amira desayunaba sin apetito, una de las sirvientas, una joven con ojos asustadizos, dejó caer un pequeño trozo de papiro doblado junto a su plato antes de desaparecer. Con manos temblorosas, Amira lo desdobló. No había firma, solo unas pocas palabras garabateadas con urgencia. Saben que estás aquí. Tu vida corre peligro. No confíes en nadie. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de ella. Su jaula dorada acababa de convertirse en una trampa mortal, y no tenía a dónde huir. Khalil, ajeno a la amenaza inminente, recibió a su jefe de seguridad, Zafir. «Mi señor, algo no encaja», dijo el hombre con cautela. «He estado investigando el pasado de la bailarina, como ordenó. Sus huellas no existen antes de llegar a la ciudad portuaria. Es como si hubiera aparecido de la nada. Pero he encontrado algo más. El usurero al que su familia le debía dinero tiene vínculos conocidos con el visir Jawad, de Al-Khour. El nombre del visir, el enemigo jurado de la familia de Amira, hizo que una alarma sonara en la mente de Khalil.
¿Qué conexión podría haber entre ellos? Amira pasó el resto del día en un estado de alerta máxima, observando cada sombra, sobresaltándose con cada sonido. La nota había cambiado todo. Ya no se trataba solo de su honor o del corazón roto de Khalil, se trataba de su vida. El visir no se detendría ante nada para silenciarla. Debía intentar advertir a Khalil. ¿Le creería? Probablemente la acusaría de inventar otra mentira para manipularlo. Estaba sola, completamente sola, atrapada entre un hombre que la despreciaba y otro que la quería muerta. Esa noche, Khalil se encontró de pie fuera de la suite de Amira, debatiendo si entrar o no. La información de Zafir había plantado una semilla de duda que se negaba a ignorar. El visir Jawad era un hombre cruel y ambicioso. Si Amira estaba involucrada con él, era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Pero, ¿y si no estaba involucrada? ¿Y si era su víctima? La idea era tan improbable, tan contraria a la narrativa que había construido en su mente, que la descartó casi al instante. Y sin embargo, la duda persistía, un susurro molesto en el fondo de su conciencia. Dentro de la habitación, Amira tomó una decisión. No podía esperar a que el visir hiciera su movimiento. Tenía que escapar. No sabía cómo ni a dónde iría, pero quedarse allí era una sentencia de muerte. Comenzó a buscar una posible vía de escape, examinando las ventanas, la altura del balcón, la rutina de los guardias. Era una posibilidad remota, casi suicida, pero era mejor que esperar a que un asesino apareciera en su puerta. La princesa que había aceptado su destino como esclava había muerto. En su lugar había nacido una superviviente. Khalil, finalmente, abrió la puerta. La encontró de pie junto al balcón, no mirándolo a él, sino a la distancia, como si estuviera planeando un vuelo. La determinación en su postura lo sorprendió. Ya no había rastro de la mujer rota que había dejado en su cama. «Tenemos que hablar», dijo él, su voz más seria que nunca. Ella se volvió para mirarlo, y en sus ojos no vio miedo ni súplica, sino una fría y dura resolución. Era la mirada de una reina preparándose para la batalla, y por primera vez, Khalil sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el deseo. Tenía que ver con el miedo a lo que estaba a punto de descubrir. El choque cultural entre ellos era un abismo que parecía insalvable. Él vivía en un mundo de poder absoluto, donde cada deseo se cumplía al instante, y ella provenía de una vida de privaciones donde cada migaja de pan era una victoria. Durante una tensa cena en la que él la obligó a sentarse a su mesa, ella comió con una lentitud y un aprecio que a él le pareció extraño. «¿Nunca has visto comida así?», se burló él. Ella levantó la vista, sus ojos oscuros y profundos. «He visto a gente morir de hambre, mi señor. Es algo que el oro de sus paredes no le permite ver». Sus palabras lo golpearon con una fuerza inesperada, dejándolo sin respuesta. A pesar de sus crueles palabras, él comenzó a protegerla de formas sutiles. Cuando uno de los ancianos del consejo hizo un comentario despectivo sobre la nueva adquisición del jeque durante una reunión, Khalil lo silenció con una mirada tan gélida que el hombre palideció. Cuando se enteró de que algunas de las otras mujeres del harén la estaban acosando, las convocó y les dejó claro, sin mencionarla, que cualquier acto de crueldad sería severamente castigado. Amira notaba estos pequeños gestos, y la confundían. ¿Por qué la protegía un hombre que afirmaba despreciarla? La tensión sexual entre ellos era un hilo a punto de romperse. Cada vez que él entraba en una habitación, el aire se volvía más denso. Amira era hiperconsciente de su presencia, el sonido de sus pasos, el calor que irradiaba su cuerpo, la forma en que su mirada parecía quemarle la piel. Él, por su parte, luchaba contra el impulso constante de tocarla. Recordaba la suavidad de su piel bajo sus dedos, el sabor de su boca. A menudo se encontraban solos en los pasillos o en la biblioteca, y en esos momentos de silencio, el deseo hablaba más fuerte que cualquier palabra, una promesa peligrosa suspendida entre ellos. Una tarde, mientras una tormenta de arena azotaba el palacio, la energía se cortó, sumiendo todo en una oscuridad casi total. Amira, que tenía un miedo atávico a las tormentas y a la oscuridad, dejó escapar un pequeño grito. Segundos después, la puerta de su suite se abrió de golpe y Khalil entró,
con una linterna en la mano. La encontró acurrucada en un rincón, temblando. Sin decir una palabra, se sentó en el suelo a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que ella sintiera su presencia tranquilizadora. Se quedaron así en silencio durante horas, escuchando el aullido del viento, cada uno dolorosamente consciente de la proximidad del otro. Él la defendió de la prensa con una ferocidad que sorprendió a todos. Un tabloide había conseguido una foto borrosa de ella en el jardín y publicó una historia sensacionalista sobre la misteriosa esclava del jeque. Khalil, enfurecido, convocó una rueda de prensa. El visir Jawad, en la penumbra de su despacho en Al-Qur, releyó el mensaje de su espía por tercera vez. Una sonrisa, fina y cruel como el filo de una daga, se dibujó en sus labios. Así que la pequeña princesa Amira no había muerto en la miseria como él esperaba, sino que había encontrado el camino a la jaula más dorada de todas, el harén del jeque Khalil al-Ahmadi. La ironía era deliciosa, pero el peligro era inmenso. Ella era el único cabo suelto, la única persona viva que conocía la verdad sobre la falsa traición de su familia. No podía permitir que hablara, no ahora que sus propios planes de poder estaban tan cerca de fructificar. La princesa debía ser eliminada, pero no con veneno o un cuchillo en la oscuridad, sino con el arma más letal de todas, la palabra escrita. Llamó a su escriba, un hombre con ojos de rata y una lealtad comprada con oro y miedo. El plan se formó en su mente con una claridad aterradora y brillante. No necesitaba inventar una mentira completa, solo retorcer la verdad hasta convertirla en un arma. Amira era, en efecto, la hija de una casa caída en desgracia. Una casa que él mismo se había encargado de tildar de traidora. Solo tenía que conectar los puntos de una manera que alimentara la herida más profunda del jeque. La historia sería simple y devastadora. La hija del traidor, enviada como una seductora espía para infiltrarse en el palacio, desestabilizar el emirato desde dentro y vengar la caída de su familia. Era una narrativa perfecta, una que jugaría directamente con el orgullo herido y la paranoia de un hombre abandonado. El visir dictó cada palabra con sumo cuidado, eligiendo términos que evocaban conspiración y deshonor. Habló de reuniones secretas, de planes para socavar la economía de Sahara, de una mujer que usaba su cuerpo como un arma de Estado. Pagó a un periodista sin escrúpulos en la capital, un hombre conocido por su habilidad para convertir el susurro en un titular incendiario. Le entregó el texto y una bolsa pesada de oro, sabiendo que al amanecer, el fuego que había encendido se extendería por todo el desierto, llegando hasta los muros de cristal del palacio. Se recostó en su sillón, saboreando la victoria por adelantado. Estaba a punto de destruir a Amira, utilizando al único hombre que ella había amado. Mientras tanto, en el Palacio de las Dunas Doradas, una extraña paz se había instalado después de la tormenta emocional de la noche anterior. Khalil había evitado a Amira, sumergiéndose en asuntos de Estado, pero la imagen de su rostro desafiante no lo abandonaba. La había llamado ramera, la había humillado, y sin embargo, una parte de él, una parte que odiaba con todas sus fuerzas, se preguntaba si se había equivocado. Esa duda era una pequeña espina bajo su piel, una irritación constante que le impedía encontrar la paz. Se sentía atrapado entre el recuerdo del dolor que ella le causó y la innegable atracción que su presencia despertaba en él. ¿Cómo podía desear tan desesperadamente a la mujer que más despreciaba en el mundo? Amira, por su parte, se movía por sus aposentos como un autómata. El rechazo de Khalil la había dejado vacía, despojada de la última pizca de esperanza a la que se había aferrado. Su beso había sido una colisión de pasado y presente, una explosión de anhelo y furia que por un instante le hizo creer que podían encontrar el camino de vuelta. Pero sus palabras finales la habían destrozado. Ramera. La palabra resonaba en su mente, una marca al rojo vivo en su alma. Se miró en el espejo y vio a una extraña, una mujer despojada de su nombre, de su honor, y ahora, de su dignidad. ¿Qué le quedaba por perder? La noticia llegó al palacio como una plaga silenciosa. Primero fueron los susurros entre los sirvientes.
las miradas furtivas y los periódicos ocultados apresuradamente. Amira sintió el cambio en el aire, una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura. Los guardias en su puerta la miraban con un desprecio abierto, y las sirvientas que le traían la comida apenas se atrevían a mirarla a los ojos. El miedo, un viejo conocido, comenzó a enroscarse en su estómago. Algo terrible estaba sucediendo, algo que la tenía a ella en el centro, y la ignorancia era una tortura peor que cualquier verdad. Fue Zafir, el leal jefe de seguridad de Khalil, quien le llevó la noticia al jeque. Entró en el despacho con el rostro pálido, sosteniendo una copia del tabloide más sensacionalista del país como si fuera una serpiente venenosa. «Mi señor, debe ver esto», dijo con voz grave. Khalil tomó el periódico y sus ojos se posaron en el titular que ocupaba toda la portada, junto a una foto borrosa de Amira en el jardín, la favorita del jeque, espía o ramera. La hija de un traidor conocido se infiltra en el palacio. Cada palabra fue un martillazo en su pecho, solidificando sus peores miedos en una verdad aparentemente irrefutable. La rabia que sintió fue tan intensa que por un momento vio todo rojo. El artículo era una sarta de mentiras venenosas, pero estaban construidas sobre un andamio de verdad. El padre de Amira había sido acusado de traición. La pequeña espina de duda que había sentido se convirtió en una lanza que le atravesó el corazón. Había sido un necio. Su debilidad, su deseo por ella, lo habían cegado. Ella no era una víctima. Era una actriz consumada, una víbora que había vuelto para terminar el trabajo, para destruirlo no solo emocionalmente, sino también políticamente. El dolor de la traición original, multiplicado por 1000, lo consumió por completo, quemando cualquier atisbo de compasión que pudiera haber sentido por ella. El Consejo de Ancianos no tardó en exigir una audiencia. Entraron en la sala del trono como un tribunal de jueces sombríos, sus rostros grabados con desaprobación y escándalo. «Su Alteza», comenzó el más viejo, su voz resonando en el silencio sepulcral, «ha traído la deshonra a este palacio. Ha permitido que la hija de un traidor duerma bajo su techo. La prensa se burla de nosotros, nuestros enemigos se regocijan. Debe actuar. Debe expulsar a esta mujer, o algo peor, para demostrar que su lealtad está con Zahara y no con una concubina conspiradora». La presión era inmensa, un ataque directo a su autoridad y a su juicio. Khalil los escuchó, su rostro una máscara de hielo impenetrable. Por dentro era un caos de furia y humillación. Lo habían acorralado y la única salida era una demostración de fuerza brutal y decisiva. Tenía que reafirmar su poder, demostrar que nadie podía manipularlo. Y para ello tenía que sacrificarla. Tenía que arrancarla de su vida de la forma más pública y dolorosa posible, no solo para satisfacer al Consejo, sino para castigarla por haberlo hecho sentir vulnerable de nuevo. La decisión se tomó en ese instante, fría y afilada como el acero. Le daría al mundo un espectáculo que no olvidarían jamás. Amira fue arrancada de sus aposentos por los guardias, sin ninguna explicación. El pánico se apoderó de ella mientras la arrastraban por los pasillos de mármol. Vio las miradas de los sirvientes, una mezcla de miedo y lástima. Sabía a dónde la llevaban, a la gran sala del trono. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había hecho? La respuesta la golpeó cuando vio la sala abarrotada. Los miembros del consejo estaban sentados en sus asientos de honor, y a un lado, un grupo de periodistas con cámaras y libretas preparadas. Era una audiencia pública, o más bien, una ejecución pública. Y entonces lo vio. Khalil, sentado en su trono de oro y obsidiana, parecía una deidad antigua y vengativa. Estaba vestido con sus túnicas ceremoniales más imponentes y su rostro era tan inexpresivo como la piedra. Sus ojos se encontraron a través de la vasta sala, y en los de él, Amira no encontró ni rastro de duda o de dolor, solo un desprecio gélido que la congeló por dentro. En ese momento, comprendió que todo había terminado. La mentira del visir, fuera cual fuera, había ganado. Y el hombre al que había sacrificado su vida para proteger, estaba a punto de destruirla. «Traed a la prisionera al frente»,
ordenó Khalil, su voz resonando con una autoridad metálica y desprovista de toda emoción. Los guardias la empujaron hacia adelante hasta que estuvo a los pies del estrado. Se sentía pequeña e insignificante bajo la mirada de cientos de personas, desnuda a pesar de la ropa que llevaba. Se obligó a levantar la barbilla, a encontrarse con su mirada. Si iba a morir, lo haría como la princesa que era, no como la esclava en la que la habían convertido. Su orgullo era lo único que le quedaba. Khalil se puso de pie, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre ella. Amira al-Jamil, comenzó, su voz dirigiéndose no a ella, sino a la audiencia. Llegaste a mi palacio bajo falsos pretextos, ocultando tu linaje contaminado. Has traído la vergüenza y la sospecha a mi corte. Se te acusa de conspirar contra la seguridad del Emirato de Sahara, actuando como agente de los enemigos de tu padre. Los flashes de las cámaras explotaron, capturando la humillación en su rostro. Amira sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, pero sus labios se negaron a formar palabras. ¿De qué serviría? Él ya la había condenado. Este emirato no tolera a los traidores ni a sus vástagos, continuó Khalil, cada palabra un golpe. Para demostrar al mundo que la justicia en Sahara es rápida e implacable, he dictado tu sentencia. Hizo una pausa, dejando que la tensión en la sala se volviera insoportable. Amira contuvo la respiración, preparándose para la palabra muerte. Pero lo que dijo fue mucho peor, una tortura más lenta y cruel. Serás despojada de todas las comodidades que has disfrutado y serás exiliada al campamento de trabajos forzados de las minas de sal de Alcántara, donde trabajarás hasta que tus deudas con este estado sean pagadas. Un murmullo de horror recorrió la sala. Las minas de sal eran una sentencia de muerte lenta, un lugar inhóspito en la parte más cruel del desierto, donde los prisioneros rara vez sobrevivían más de un año. Era un castigo de una crueldad inimaginable. Pero Khalil no había terminado. Hizo un gesto a los guardias. Quitadle las joyas. No es digna de llevar el oro de Sahara. Los guardias se acercaron y le arrancaron bruscamente los brazaletes y el collar que él mismo le había dado, el metal frío arañando su piel. Fue el acto final de despojo, la anulación total de su identidad y de cualquier conexión que hubieran tenido. Amira no gritó ni lloró. Se quedó allí, inmóvil, mientras la despojaban de su última pizca de dignidad. Su mirada permaneció fija en la de Khalil, una súplica silenciosa que él se negó a ver. Vio cómo su mandíbula se tensaba, como un músculo temblaba en su mejilla. Por un fugaz instante, creyó ver una grieta en su fachada de hielo, un destello de agonía en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por la máscara fría del jeque. Se dio cuenta de que lo estaba haciendo para salvarse a sí mismo, para proteger su trono, y esa comprensión fue la herida más profunda de todas. «Sacadla de mi vista», ordenó Khalil, dándole la espalda y volviendo a sentarse en su trono como si el asunto ya estuviera zanjado. Los guardias la agarraron por los brazos y comenzaron a arrastrarla fuera de la sala. Mientras se la llevaban, su mirada recorrió los rostros de la multitud. Algunos la miraban con odio, otros con lástima, la mayoría con una curiosidad morbosa. Era un espectáculo, y ella era el sacrificio. Su vida, su amor, su sacrificio. Todo se había reducido a un titular de periódico y a una demostración de poder. El sonido de sus propios sollozos ahogados fue lo último que se escuchó antes de que las pesadas puertas se cerraran tras ella. En la soledad de su trono, rodeado por el murmullo de aprobación del consejo y el frenesí de los periodistas, Khalil sintió un vacío tan inmenso que amenazó con consumirlo. Había hecho lo que tenía que hacer. Había protegido su reino, había reafirmado su autoridad, había castigado la traición, había ganado. Entonces, ¿por qué se sentía como si acabara de arrancarse el corazón del pecho con sus propias manos? La imagen de sus ojos, llenos de un dolor y una traición que reflejaban los suyos propios, se grabó a fuego en su mente. Cuando la sala finalmente se vació y se quedó solo en el vasto y silencioso espacio, la máscara del jeque se hizo añicos. Se levantó del trono, pero sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en él para no caer.
El aire parecía demasiado denso para respirar. Se pasó una mano temblorosa por el rostro. ¿Qué había hecho? La había condenado a una muerte segura basándose en un artículo de periódico y en la presión de hombres que solo se preocupaban por el poder. La había destruido públicamente, a ella, a la única mujer que, a pesar de todo, había hecho que su corazón helado volviera a latir. Se derrumbó en sus aposentos privados, el control férreo que había definido su vida desintegrándose en un instante. Un grito de pura agonía, un sonido animal y desgarrador, se escapó de su garganta. Golpeó la pared de mármol con el puño, una y otra vez, hasta que sus nudillos sangraron. El dolor físico una distracción bienvenida de la tortura de su alma. Su victoria pública se había convertido en su derrota más íntima y amarga. Acababa de cometer el error más monstruoso de su vida, y en el silencio ensordecedor de su palacio, supo con una certeza aterradora que acababa de perderla para siempre. El silencio que siguió a la partida de Amira fue más ensordecedor que cualquier grito. En la soledad de su trono, Khalil se sintió como un faraón en una tumba de oro, rodeado de la opulencia de su victoria y el hedor de su fracaso. Cada destello de las joyas de su corona era un recordatorio de las que le había arrancado a ella. Cada murmullo de aprobación del consejo era un eco de su propia cobardía. Se levantó, sus piernas temblando bajo el peso de una realización monstruosa, y se dirigió a sus aposentos privados. Allí, la máscara del jeque se hizo añicos, y el hombre que había debajo se rompió en un grito silencioso de pura agonía. ¿Qué había hecho? Había protegido su reino, sí, pero había aniquilado su alma en el proceso. Fue entonces cuando llamaron a la puerta, un sonido suave pero insistente que atravesó la niebla de su autodesprecio. Era Zafir, su jefe de seguridad, el único hombre cuya lealtad nunca había flaqueado. Khalil quiso ordenarle que se fuera, que lo dejara solo con sus demonios, pero la expresión del rostro de Zafir no era de compasión, sino de una urgencia sombría. En su mano sostenía un pequeño pergamino, amarillento y frágil por el paso del tiempo. Mi señor, con el debido respeto, creo que ha cometido el error más grave de su vida, dijo Zafir, su voz firme. Y creo que esto es la prueba. La simpleza de sus palabras contenía el peso de una condena, y Khalil sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Con manos que temblaban visiblemente, Khalil tomó el pergamino. Reconoció la caligrafía al instante. Cada curva y cada trazo eran una cicatriz familiar en su memoria. Era la letra de Amira. La carta estaba fechada 5 años atrás, en la semana exacta en que ella había desaparecido de su vida como un espejismo en el desierto. Zafir explicó con voz queda cómo la había encontrado, oculta en los archivos de un mensajero caído en desgracia, un hombre que había estado a sueldo del visir Jawad. Había sido interceptada, silenciada, enterrada como la verdad que contenía. El corazón de Khalil martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra anunciando la inminente destrucción de su mundo construido sobre mentiras. ¿Qué secretos guardaban esas líneas escritas con la tinta del pasado? Comenzó a leer, y cada palabra fue una brasa al rojo vivo sobre su piel. La voz de Amira, joven y desesperada, se alzó desde el papel, atravesando 5 años de silencio y dolor. Mi amado Khalil, comenzaba, si alguna vez lees esto, significará que he fracasado en protegerte. El visir Jawad ha descubierto nuestro amor y amenaza con ejecutar a mi familia por una traición que no cometieron. Su precio por su silencio es mi desaparición. Debo hacerte creer que te he abandonado, que mi amor era falso. Cada paso que doy lejos de ti es una tortura, una parte de mi alma que se muere. Por favor, algún día, perdóname por el dolor que estoy a punto de causarte. Es el único modo que conozco de mantenerte con vida. La carta no era una confesión de traición, sino la prueba de un sacrificio inimaginable. El pergamino se deslizó de sus dedos inertes. El mundo a su alrededor se inclinó sobre su eje. Las paredes de su opulenta habitación parecieron cerrarse sobre él, aplastándolo. No había sido una traidora. Había sido una mártir. Había renunciado a todo, a él, a su futuro, a su honor, para salvar a su familia y para protegerlo a él de la ira de un enemigo poderoso. Y él, en su ceguera de orgullo herido, la había castigado por su amor.
la humillación pública, la condena a las minas de sal. Dios Todopoderoso la había enviado a una muerte lenta y agónica como recompensa por su lealtad. Un rugido de viento contra los cristales lo sacó de su estupor. La tormenta de arena, anunciada durante días, había llegado. La tormenta no era solo un fenómeno meteorológico, era un presagio, una manifestación física del caos que se desataba en su interior. Y era una sentencia de muerte para cualquiera atrapado a la intemperie en el desierto. La caravana de prisioneros, Amira, estaba ahí fuera, caminando hacia su fin, un fin que él mismo había decretado. El tiempo para el arrepentimiento había pasado. Ahora era el tiempo de la acción. No había tiempo para convocar a la guardia, ni para trazar planes estratégicos. Esta era una deuda de sangre, una que solo él podía saldar. Ignorando los gritos de Zafir, salió corriendo de la habitación. Su único pensamiento era una oración desesperada. Que no fuera demasiado tarde. Llegó a los establos reales como un vendaval. Los mozos de cuadra intentaron detenerlo, suplicándole que no se adentrara en la tormenta, que era un suicidio seguro. Él los apartó con una fuerza nacida de la desesperación, ensillando a Shaba, su semental árabe negro como la noche, el caballo más rápido de todo el emirato. «Ella está ahí fuera por mi culpa», rugió, su voz quebrada por la angustia, admitiendo su culpa por primera vez en voz alta. «No la dejaré morir por un crimen que no cometió». Sin mirar atrás, espoleó a Shaba y galopó hacia la muralla arremolinada de arena y viento, un rey solitario cabalgando hacia el infierno para rescatar a la reina que él mismo había condenado. Para Amira, el desierto se había convertido en un purgatorio. La arena se le metía en los ojos, en la boca, en cada herida abierta de su piel. El viento aullaba como un alma en pena, y cada paso era una agonía. Iba encadenada a otros prisioneros, un fantasma más en una procesión de condenados. La deshidratación y el agotamiento la estaban venciendo. Tropezó y cayó de rodillas, su cuerpo negándose a obedecer. Uno de los guardias, un hombre con el rostro curtido por la crueldad, levantó un látigo sobre ella. Amira cerró los ojos, no con miedo, sino con una extraña sensación de alivio. Por fin, el sufrimiento terminaría. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, escuchó un grito gutural, el relincho aterrorizado de un caballo y el sonido metálico de una espada desenvainada. Abrió los ojos con esfuerzo. A través del velo rojo de la tormenta, una figura se materializó como un djinn surgido de una pesadilla. Un hombre a lomos de un corcel negro, su silueta recortada contra el caos. Era él, Khalil. Parecía una fuerza de la naturaleza, sus ropas ceremoniales rasgadas, su rostro una máscara de furia y desesperación. Desmontó de un salto, y con un movimiento fluido y letal, su cimitarra cortó el aire y derribó al guardia que iba a golpearla. El resto de la caravana se quedó paralizada, observando con una mezcla de terror y asombro. Khalil caminó hacia ella, cada paso aplastando el orgullo y la rabia que lo habían gobernado durante 5 años. El mundo a su alrededor, la tormenta, los guardias, los prisioneros, todo desapareció. Solo existían los ojos de ella, 2 pozas de dolor y incredulidad. Se arrodilló ante ella en la arena, el rey ante la esclava, el verdugo ante su víctima. Con una mano temblorosa, apartó un mechón de pelo de su rostro cubierto de polvo. Amira, su voz fue un susurro roto, apenas audible por encima del viento. «Perdóname». Y entonces levantó su espada, no como un arma de poder, sino como una herramienta de liberación, y rompió las cadenas que ataban sus muñecas. La levantó en sus brazos como si no pesara nada. Su cuerpo frágil y exhausto, acurrucándose instintivamente contra su pecho. La subió a Shaba, montando detrás de ella, envolviéndola con su cuerpo para protegerla del azote de la tormenta. El viaje de vuelta fue una penitencia febril. Con cada ráfaga de viento, él la abrazaba más fuerte, susurrando disculpas incoherentes contra su pelo, palabras que se perdían en el aullido del desierto, pero que su corazón necesitaba gritar. No sabía si ella podía oírlo, si podía entenderlo. Solo sabía que tenía que llevarla de vuelta a la vida. Al llegar a las puertas del palacio, cubiertos de arena y agotamiento,
se encontraron con el consejo de ancianos, que los esperaba con rostros que eran una tormenta de indignación. Khalil los ignoró. Atravesó el gran salón, todavía con Amira en brazos, y la llevó directamente a sus antiguos aposentos, donde los médicos reales ya habían sido convocados. No se apartó de su lado hasta que le aseguraron que estaba estable, que el pulso que él había sentido tan débilmente contra su pecho se había fortalecido. Solo entonces, con el rostro endurecido por una nueva y terrible resolución, se dirigió a la sala del trono. Apretó la carta de Amira en su puño, el frágil papel ahora convertido en su arma más poderosa. El jeque que había condenado a Amira para apaciguar al consejo había muerto en el desierto. El hombre que había regresado estaba dispuesto a quemar su propio trono por ella. Frente a un consejo estupefacto y furioso, Khalil reveló la verdad. Con voz temblorosa pero firme, leyó en voz alta la carta de Amira, sus palabras de sacrificio resonando en el silencio sepulcral de la sala. Presentó las pruebas irrefutables de la traición del visir Jawad, que Zafir había recopilado. Luego, miró a cada uno de los ancianos a los ojos, su mirada ardiendo con el fuego de un converso. La acusé sin pruebas. La humillé ante vosotros y ante el mundo. La sentencié a morir. Y todo lo hice para proteger mi orgullo y este trono. Hizo una pausa, su voz bajando a un gruñido peligroso. Pues bien, ya no me importan ninguno de los dos. El desafío abierto dejó a la sala sin aliento. Amira al-Jamil es mi prometida, anunció, su voz resonando como un decreto real. Ella, y solo ella, será la futura reina de Sahara. Un murmullo de protesta se convirtió en un clamor. Imposible, gritó el más anciano de todos. Su linaje está contaminado por la acusación, su reputación está destruida. La respuesta de Khalil fue un golpe de gracia. Entonces, Sahara deberá buscar un nuevo jeque, porque si no la aceptáis como mi reina, renuncio al trono. Ahora mismo. La amenaza de abdicación, un acto impensable, colgó en el aire, pesada y definitiva. Había puesto su corona a los pies de ella. El consejo, derrotado, no tuvo más remedio que inclinarse ante su voluntad. Cuando Amira despertó, la luz que entraba por la ventana era suave, y el aire olía a sándalo y a arrepentimiento. Khalil estaba sentado en una silla junto a su cama, su rostro demacrado por la culpa. Le contó todo. La carta, el rescate, su enfrentamiento con el consejo. Le suplicó perdón con una humildad que ella nunca había creído posible en él, pero las heridas de su alma eran más profundas que los cortes en su piel. Tus palabras no pueden borrar el sonido de las cadenas, Khalil, susurró ella, su voz ronca. Vio el dolor en sus ojos, pero se mantuvo firme. Si de verdad quieres mi perdón, primero debes restaurar el honor de mi familia. Limpia su nombre ante el mundo entero. Demuéstrame con hechos, no con palabras, que el hombre que amé ha regresado. No dudó ni un segundo. Al día siguiente, un decreto real sin precedentes fue emitido desde el trono de Sahara y transmitido a todos los reinos vecinos. En él, el jeque Khalil al-Ahmadi exoneraba públicamente a la casa al-Jamil de toda sospecha de traición, exponía los crímenes del visir Jawad y ofrecía una disculpa formal en nombre de su nación por el error judicial cometido. Fue un acto de humildad pública que sacudió los cimientos del poder en la región, una prueba irrefutable de que su devoción por ella superaba cualquier consideración política. Solo entonces, al escuchar las noticias que devolvían la dignidad a sus padres, Amira permitió que las murallas que rodeaban su corazón finalmente se derrumbaran. Su boda no fue la fastuosa ceremonia de estado que todos esperaban. Tuvo lugar en la intimidad sagrada del oasis de los susurros, con solo Zafir y un anciano imán como testigos. Bajo las mismas palmeras que habían escuchado sus primeras promesas de amor, él le entregó un sencillo anillo de platino. Fuiste mi reina entonces, en secreto, y eres mi reina ahora, ante Dios y ante este desierto que casi te arrebata de mi lado, le dijo, su voz ahogada por la emoción. Esa noche, en una tienda de seda bajo las estrellas, su unión no fue una colisión de pasión y furia, sino una entrega lenta y sanadora, un acto de adoración que lavó las cicatrices del pasado y los unió para siempre. 5 años después, la reina Amira, conocida en todo el reino por su sabiduría y compasión,
Observaba desde un balcón del palacio cómo sus dos hijos, un niño con los ojos de su padre y una niña con su propia sonrisa desafiante, jugaban en los jardines. Khalil se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro. Gobernaron juntos, no como un jeque y su consorte, sino como dos mitades de un mismo todo. «Es el aniversario», susurró él en su oído. «El oasis nos espera». Cada año, sin falta, volvían a su lugar secreto. Y cada año, como la primera vez, él le regalaba una rosa del desierto, un símbolo de su amor improbable y resistente, una promesa que, aunque una vez se rompió, ahora era eterna.